Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos en nombre del Señor y de parte del Señor, que es quien puede bendecir. Damos inicio a esta nueva semana, muy agradecido del Señor porque es un día más y es un privilegio vivir un día más bajo el propósito de Dios. Así que, como siempre, nos pondremos en la mano del Señor por medio de una oración. Bendito y alabado Padre, gracias porque vamos a iniciar esta semana y lo vamos a hacer en tu nombre. Dirígenos en este día y permite que tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén. Tomamos como tema para esta semana, vuélvete a Dios. De vez en cuando me gusta animar a los que ya son creyentes y quizás también algunos que me escuchen que son creyentes o fueron creyentes y por alguna razón ahora mismo están un poquito apartados, y eso es común. No todas las personas que han creído en el Señor están perseverando, y vamos a dedicar esta semana a esto especialmente, pero como siempre el enfoque también de predicar la palabra para que el que no es creyente pues pueda a conciencia tomar su decisión. Y he tomado un pasaje de la Biblia en Santiago, su capítulo 4 y el versículo 5, donde dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Para los que hemos creído en el Señor, entendemos por la palabra de Dios que nosotros en el momento de creer recibimos el sello del Espíritu Santo que nos acredita a nosotros como propiedad de Dios. Y he hablado de esto en otras ocasiones. Nosotros sin Dios, sin recibir al Señor, sin hacer la confesión de fe, como le llamamos, simplemente por el hecho de nosotros haber ido a la iglesia o haber nacido en una familia que profesa fe, que la mayoría de veces en los casos de nuestros países las personas van a la iglesia por costumbre, porque así se criaron, porque eso le enseñaron, ir a la iglesia, lo que sea. Pero nosotros debemos entender claro, porque la Biblia es clara. La Biblia hay lo que es creación de Dios y lo que somos hijos de Dios. Y esto es diferente. Y ante los ojos de Dios, el mundo entero es creación, porque el mundo fue creado por Dios. Pero el mundo entero no es hijo de Dios. Hay condiciones para ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios hay que creer, recibir por haber escuchado, creer que eso es cierto, que Jesucristo puede hacer eso, lo que dice la Biblia que hace, aceptarlo, seguirle y seguir viviendo una vida conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Entonces, al nosotros hacer eso, nosotros pasamos a ser parte o propiedad de Dios. Entonces, las personas, como les dije que iba a hacer énfasis, hay hermanos que me escuchan que dieron todos esos pasos de fe y por alguna razón hoy no están perseverando. Y déjame decirte que tú estás en un terreno peligroso. Primero, porque si ya tú conociste el Evangelio, conociste y diste el paso y hoy no perseveras, yo no puedo hablar de perdición ni mucho menos, pero lo que sí sé es que tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y tú tienes el Espíritu Santo de Dios que puede estar dormido dentro de ti, en el sentido que no puede estar obrando, porque el Espíritu Santo de Dios no nos obliga a obedecer a Dios, no nos obliga a hacer nada. Nosotros
El Espíritu nos muestra que estamos mal, que estamos en pecado, que no debemos tomar ese camino, que no debemos tomar esa decisión, pero no nos obliga. Es un asunto nuestro. Y te decía que si es el caso, tú que naciste en la fe, tú que conoces la palabra, porque sé que hay personas que me escuchan que saben más de la palabra de Dios que yo, mucho más que yo, pero no es suficiente el conocimiento. Lo que es suficiente es vivir lo que conocemos. Es decir, si conozco algunos versos de la palabra de Dios, es vivir esos versos. Si la Biblia me dice que ame a mi hermano, debo amar a mi hermano y debo practicar ese amor. Si la Biblia me dice que debo vivir una vida piadosa, eso debo hacer. Si la Biblia me dice que debo congregarme, eso debo hacer. Entonces, tú que me escuchas y estás en esa condición, el mensaje para ti en esta semana es: vuelve a Dios, vuélvete a Dios. Dios te espera. Y ustedes que no han creído, los que no han creído ustedes están peor, si pudiera decir así. Tú tienes que dar o debe dar el paso de fe para que empiece, ¿verdad? Inicie la relación de ser hijo de Dios. Dios te bendiga y continuamos mañana.